Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver dominio y rango de una función. Vamos a colocar la regla de correspondencia f de x igual a 1 sobre x. ¿Qué significa esa regla de correspondencia? Con palabritas vamos a escribirlo y dice lo siguiente. La variable independiente, recuerda que la x es la variable independiente, divide al 1. Eso quiere decir esta regla de correspondencia. Entonces vamos a colocar nuestra tablita, como lo hicimos anteriormente, en videos anteriores. Colocamos la tablita, colocamos x, que es la variable independiente, y f de x, que es el resultado de realizar la operación, y que es la variable dependiente. Vamos a colocar aquí algunos valores, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Recuerda que estos valores tú puedes elegir los que quieras, no necesariamente tienen que ser los que yo estoy colocando. Ahora, ¿cómo le hago para determinar cuánto vale la variable dependiente? Recuerda lo que nos dice, la variable independiente divide al 1. Es decir, entonces para encontrar el valor, la pareja de menos 2, necesito dividir a 1 entre menos 2, lo cual da como resultado menos 0.5. Para corroborar, puedo hacer la sustitución, f de menos 2 es igual a 1 entre menos 2. Y 1 entre menos 2 es menos 0.5. ¿Cuánto vale en menos 1? Pues necesito dividir 1 entre menos 1 o hacer la sustitución. F de menos 1 es 1 entre menos 1, lo cual da como resultado menos 1. Vamos a saltarnos, vamos al 1. En el 1 va a dar como resultado 1 y en el 2 va a dar como resultado 0.5. ¿Qué pasa con el 0? ¿Por qué me lo salté? Según la fórmula, la regla de correspondencia nos dice que la variable independiente divide al 1. Es decir, entonces voy a tener f de 0 es igual a 1 entre 0. Y entonces aquí llegamos a una situación que no está definida. No hay un resultado, ¿sale? Que me diga que 1 entre 0 es 2 o es 4, 6, es menos 5, es 8. ¿De acuerdo? Entonces no hay un número, no existe un número que yo pueda escribir aquí en esta parte del resultado, ¿sale? En f de x no existe ese número. Por lo tanto, entonces, si yo quisiera insistir en dejar este número 0, entonces esta relación no sería una función, no estaría determinando f de x, esta regla de correspondencia 1 entre x no estaría determinando una función. Sin embargo, sí podemos hacer que sea una función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar el 0 de la variable independiente. Va a ser el único valor que no voy a poder tomar en la variable independiente. Y entonces a eso le voy a llamar dominio. El dominio van a ser todos los valores, dominio, van a ser todos los valores que toma la variable independiente, ¿vale? De tal forma que es una función, que no hay un problema en las reglas, ¿sale? Que no hay un problema para determinar una función. Entonces, eso va a ser el dominio. Todos los valores que toma la variable independiente, de tal forma que la función, la regla de correspondencia está bien determinada. Y entonces el dominio de esta función lo vamos a escribir así como dominio de f, van a ser todos los números reales excepto el 0, porque el 0, si yo escribo el 0, esto no sería una función porque no está determinado 1 entre 0. Y esto lo puedo escribir usando intervalos, lo puedo escribir como menos infinito, 0, unión 0, infinito. Recuerda que el paréntesis me está indicando que el 0 no está dentro del conjunto. El 0 no se toma en cuenta. Antes del 0 sí se toma en cuenta y después del 0 también se toma en cuenta, pero el 0 no. El 0 no se toma en cuenta y ya dimos las razones. La razón por la cual el 0 no puede ser porque aquí no hay un número que yo puedo poner aquí que existe que diga que es el 5. No existe un número.
para que yo lo coloque en la variable dependiente. Recuerda la definición de función, todos los elementos de la variable independiente deben tener una relación con un elemento de la variable dependiente, pero para el 0, tristemente, el 0 no tiene pareja. Por lo tanto, no se puede y lo tengo que excluir. Y al excluirlo, entonces sí tengo una función y lo tengo que decir, ¿sale? Tengo que decir a quién estoy excluyendo, al 0, lo estoy quitando del conjunto. Vamos a ver otro ejemplo para que esto quede muy claro. Entonces, siguiente ejemplo, vamos a poner f de x igual a 4x sobre 3x menos 8. Entonces necesitamos determinar quién es el número que voy a excluir del dominio. ¿Sale? Entonces, ahora, si quisiera dar valores, por ejemplo, si quisiera decir, bueno, lo voy a determinar mediante la tabla de valores. Entonces aquí pongo menos 2, pongo 0, pongo 3, pongo 4. Si hago esto, posiblemente sí lo voy a encontrar, pero no sé cuándo, porque esto sería hacerlo a prueba y error. Por ejemplo, para f de menos 2, tendríamos 3 por menos 2, menos 8 como denominador, y como numerador tendríamos 4 por menos 2, ¿no? Y entonces esto sería menos 8, y aquí sería menos 6 menos 8, aquí me daría menos 8 entre menos 14, y al simplificar la fracción tendría 4 séptimos. Entonces aquí iría 4 séptimos. Pero entonces ahí no tengo ningún problema. Para el 0, que sería multiplicar 4 por 0, me da 0. 3 por 0, 0, menos 8. Tendría 0 entre menos 8, entonces aquí me da 0. Pero hacer eso, reitero, sería prueba y error. No sabría cuándo ni dónde terminar. Y para ello, entonces, lo que necesito hacer es, necesito ver que este número de aquí, necesito saber cuándo es 0. ¿Por qué necesito saber cuándo es 0? Porque recuerda que 4 entre 0, en este caso si tenemos aquí la x, ¿no? Lo voy a colocar así, 4x entre 0, pues esto no está determinado. Por esa razón necesito saber cuándo el denominador es 0. Y entonces lo que voy a hacer es una ecuación. Voy a poner 3x menos 8 igual a 0. Hago un despeje, es una ecuación de primer grado, x es igual a 8, bueno, 3x es igual a 8 y x es igual a 8 tercios. ¿Qué significa este número, este 8 tercios? ¿Qué significa? Bueno, este es el número que necesito excluir de la variable independiente o del dominio. Y entonces lo voy a escribir así, dominio de f son todos los números reales menos el 8 tercios. O visto como intervalos, son menos infinito, 8 tercios, unión 8 tercios, infinito. Ese va a ser el dominio de la función. ¿Cómo lo sé? Bueno, si sustituimos 8 tercios en la función, en la regla de correspondencia, fíjate lo que sucede. F de 8 tercios es igual a 4 por 8 tercios sobre 3 por 8 tercios menos 8. 4 por 8 tercios son 32 tercios. Aquí el 3 y el 3 se cancelan y voy a tener 8 menos 8. Y entonces tengo 32 tercios. ¿Sale? Voy a tener 32 tercios entre 0. Eso es lo que voy a tener. Y 32 tercios es igual a 10.6 entre 0. Lo cual no está determinado. Esta división entre 0 no está determinada. Y por lo tanto, este número 8 tercios es el que no quiero que esté en el dominio. Es el número que voy a excluir. Si lo dejo, entonces esta expresión no es una función y por lo tanto no puedo trabajar, ¿sale?, con el 8 tercios. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo más.
Otro ejemplo más, vamos a colocar f de x igual a 5x sobre 2x más 7. Entonces necesitamos saber cuándo este número, esta expresión de abajo, el denominador, otra vez necesito saber cuándo es 0. Y para saberlo, entonces voy a colocar 2x más 7 igual a 0. Hago el despeje, entonces 2x es igual a menos 7. X es igual a menos 7 entre 2. Eso quiere decir entonces que el dominio de f es igual a todos los reales menos el menos 7 medios. O visto como intervalos va a ser menos infinito, menos 7 medios, unión, menos 7 medios, infinito. Ese es el resultado, ese es el número que no quiero que esté en la variable independiente, porque si está, entonces tengo ahí algo indeterminado, no tengo una solución, y por lo tanto, bueno, pues no va a ser una función. Ahora, hablemos del rango. Ya sabemos qué es el dominio. Ya sabemos que el dominio, voy a escribir la tabla, ya sabemos que el dominio está presente. Vamos a poner la tablita, ahí está. Ya sabemos que el dominio está presente en la variable independiente. Entonces ya sabemos que menos 2, menos 3, ¿no? 0, 1, ya sabemos que el menos 7 medios no debe estar en la variable independiente. Pero entonces, ¿qué es el rango? El rango de la función van a ser los valores que tome en este lado. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, todos los valores que tome f de x, o sea, la variable dependiente, esos valores van a ser el rango. ¿Y cómo le voy a hacer para encontrar esos valores? Bueno, también podemos hacer un cálculo, ¿sale? Un despeje, pero yo te voy a decir, la forma más sencilla es, te fijas en este número que aparece aquí arriba, te fijas en este número que aparece aquí abajo, y entonces el rango van a ser todos los números reales, excepto el 5 medios. O visto como intervalo, menos infinito, 5 medios, unión 5 medios, infinito. Y así se calcula entonces dominio y rango, recorrido o imagen de este tipo de funciones. ¿Vale? Funciones son funciones racionales donde el denominador es una función lineal. Vamos a ver otro ejemplo más para que quede totalmente claro. Entonces vamos a decir ahora que f de x es igual a 6x sobre, ¿qué te gusta? 7x menos 12. Entonces, para encontrar el dominio, necesito saber cuándo 7x menos 12 es igual a 0. Y entonces hago mi despeje, 7x es igual a 12. Por lo tanto, x es igual a 12 séptimos. Entonces, dominio de f son todos los números reales menos 12 séptimos. O lo que es lo mismo, menos infinito, 12 séptimos, unión 12 séptimos, infinito. Para encontrar el rango, me voy a fijar en estos números, y entonces lo voy a escribir así, rango de f es igual a todos los números reales, excepto el 6 séptimos. O lo que es lo mismo, menos infinito, 6 séptimos. Aquí le puse llavecitas, pero no son llaves. Son paréntesis, menos infinito, 6 séptimos, unión, 6 séptimos, infinito. Ese va a ser el rango, dominio y rango de esta función. Vamos con el último ejemplo de esta parte de funciones, de dominio y rango. El último ejemplo va a ser, vamos a colocar aquí f de x igual a 2x más, vamos a ponerle aquí 2x
menos 5 sobre 3x más 8. Entonces, para calcular el dominio necesito saber cuándo 3x más 8 es igual a 0. Entonces, 3x es igual a menos 8. X es igual a menos 8 entre 3. Por lo tanto, el dominio de f son todos los reales menos el menos 8 tercios, o lo que es lo mismo, visto como intervalos, menos infinito, coma menos 8 tercios, unión menos 8 tercios, coma infinito. Para saber el recorrido, el rango o la imagen, entonces basta con tomar este número 2 tercios y entonces el rango de f son todos los números reales menos el 2 tercios. O visto como intervalo, menos infinito, coma 2 tercios, unión 2 tercios, coma infinito. Y listo, entonces así se calcula dominio y rango de este tipo de funciones. Espero que te sirva mucho. Cuídate, nos vemos la próxima ocasión.